FARC inician mañana proceso de dejación de armas. Gobierno pedirá adición presupuestal para financiar el posconflicto. Liberado padre del alcalde del Carmen en norte de Santander. Fiscal denuncia plan para atentar contra funcionarios de la entidad. Mineros artesanales ganan pleito a multinacional. Chiflidos y aplausos marcaron cabildos sobre la venta de la empresa de teléfonos. Relevado el Pisis Restrepo como técnico de la selección sub-20. Y aquí puede estar el tercero, espera Cuadrado por el otro lado, la metieron para Cuadrado, sale Reina, va Cuadrado, penal de Reina. Cuadrado, protagonista en la remontada de la Juventus frente al Napoli. Buenas noches. Después de 5 décadas de violencia y luego de firmar un acuerdo de paz, lo que parecía imposible se empezará a concretar desde mañana. La histórica entrega de armas por parte de las FARC. El gobierno y el grupo guerrillero firmaron un documento que ratifica que todo el armamento será entregado a Naciones Unidas. Pese a que continúan los atrasos en las 26 zonas veredales, las FARC cumplirán con el cronograma previamente establecido para la dejación de las armas, cuyo protocolo se empezará a cumplir mañana 1 de marzo. Así lo ratificó Iván Márquez. El próximo miércoles 1 de marzo, a pesar de los evidentes retrasos en la adecuación logística de las zonas y puntos transitorios de normalización, realizaremos como asunto que atañe exclusivamente a las FARC y a la ONU, según el protocolo acordado, el registro de las armas en todos los campamentos y reajustaremos el plan de destrucción de armas inestables o explosivos. El jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez, aseguró que el grupo guerrillero reafirma así su compromiso de paz, pues tal y como estaba previsto en los acuerdos, su armamento será entregado a la ONU. Las armas de los integrantes farianos del mecanismo de monitoreo y verificación pasarán a custodia de la Organización de Naciones Unidas. El alto comisionado de paz, en diálogo con CMI, Sergio Jaramillo, aseguró que el atraso del ingreso de todos los miembros de las FARC a las zonas veredales complicó algo el protocolo, pero aún así, lo que se debe resaltar es el desarme de las FARC. Mañana es el D+90. Hay ciertas cosas que no se habían hecho porque las FARC evidentemente no habían ingresado, no se habían registrado las armas, eso va a comenzar. No se había destruido un armamento inestable, eso va a comenzar. También hay que almacenar las llamadas armas de apoyo, morteros, ametralladoras grandes, y en ese marco entre FARC y Naciones Unidas también dan inicio al D+90 del 30%. Mientras tanto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que todo está listo para que la primera entrega de armas se cumpla como lo previsto. Luego vendrán las otras 2 entregas, cumpliendo así con el acuerdo. Comenzará a cumplirse la dejación del 30% de las armas en poder de las FARC. En las zonas veredales, tanto las FARC como la ONU esperan que se adecúen los espacios para la colocación de los containers que servirán como armeríos para la posterior fundición. Y precisamente hoy el presidente Juan Manuel Santos anunció que presentará una consideración del Congreso un proyecto de adición presupuestal en que será incluida una partida de 1,5 billones de pesos para la ejecución de proyectos que están relacionados con la etapa del posconflicto en Colombia. Tras la tercera reunión del Gabinete del Posconflicto, en el que se analizaron las diferentes acciones para la consolidación de la paz en los territorios, el presidente Juan Manuel Santos anunció una adición presupuestal para estos programas. Ya en muchas zonas se está sintiendo esa diferencia. Para este año tenemos definidas inversiones por 4 billones de pesos con ese propósito, de los cuales en la adición presupuestal vamos a incluir 1.5 billones. Esa adición la va a presentar el ministro de Hacienda ¿en cuánto tiempo? Próximas 2 semanas. En las próximas 2 semanas. Y por supuesto vamos a priorizar para atender las regiones más afectadas, pero repito, todo el país va a recibir apoyo. El jefe de Estado aseguró que 55.000 familias ya se comprometieron con la erradicación de sus cultivos ilícitos. Hicimos una revisión también del avance en el tema de la sustitución de los cultivos ilícitos. Ya hoy hay 55 familias, 55.000 familias que han firmado acuerdos para reemplazar, para sustituir 38.000 hectáreas de coca
por cultivos legales, 55.000 familias para sustituir 38.000 hectáreas. La meta de este año es de 50.000 hectáreas y ya llevamos en los 2 meses de este año 5.000 hectáreas. El primer mandatario advirtió que todo el país se beneficiará con el posconflicto y aseguró que 163 municipios que más han sufrido la guerra en Colombia serán priorizados. Cambiamos de tema. Las autoridades investigan qué grupo está detrás del secuestro de Cristo Humberto Contreras, padre del alcalde del municipio del Carmen, en norte de Santander, quien fue dejado en libertad en las últimas horas. Después de 13 días de secuestro, hoy en zona rural del municipio de Convención, fue liberado por sus captores Cristo Humberto Contreras, padre del alcalde del municipio del Carmen, Edwin Contreras. Llegó en buen estado de salud. No conocemos si se pagó o no algún rescate, pero había una presión muy fuerte de todos lados por la recompensa de 100 millones de pesos que se había ofrecido. El gobernador del norte de Santander, William Villamizar, dialogó con Cristo Humberto minutos después de su regreso a la libertad. Por ahora, tenga tranquilidad, tome sus medicinas y recupérese, porque nosotros sabemos que eso es bastante complicado. El ELN había anunciado que no eran los responsables del secuestro de Cristo Humberto Contreras. Las autoridades investigan quiénes estarían detrás de este plagio. El fiscal Néstor Humberto Martínez denunció hoy un plan de bandas criminales en Medellín para atentar contra funcionarios de la entidad en la capital antioqueña. El fiscal general reveló que durante operativos adelantados contra alias Pantera, cabecilla de una estructura criminal, se encontraron documentos y otros elementos materiales probatorios que dejaron al descubierto un plan para atentar contra la vida de funcionarios de la Fiscalía en Medellín. Que lo oigan, que ni se les ocurra, no lo vamos a permitir y vamos a redoblar nuestra lucha contra estas organizaciones criminales en Medellín y en sus municipios anexos. Las investigaciones develaron el monto que tienen las organizaciones criminales para su cometido contra la Fiscalía en Medellín. Han recogido alrededor de 200 millones de pesos para tratar de afectar a la Fiscalía General de la Nación, a sus funcionarios, y no lo vamos a permitir. Los tenemos plenamente identificados y vamos a actuar inmediatamente, vamos sobre ellos. El fiscal informó que en un operativo en Cisneros, norte antioqueño, fueron capturados 40 presuntos integrantes de una banda dedicada al narcotráfico, a la que responsabilizan de 17 homicidios en esa zona. Y eso es lo que nos obliga a redoblar nuestro empeño, porque tenemos que reducir todas estas formas de organización criminal que afectan al ciudadano del común. El fiscal general de la Nación estuvo en la Universidad de AFIT de Medellín en el foro Nuevo Procedimiento Penal Abreviado y Acusador Privado, con personal de la Fiscalía, la rama judicial y estudiantes de Antioquia. La Cancillería de Colombia anunció que en una semana serán repatriados las cenizas de Ismael Arciniegas, el primer colombiano que fue ejecutado en China por el delito de narcotráfico. Hoy se conoció la última conversación de Arciniegas con su hijo en Colombia, momentos antes de cumplir con la sentencia de muerte. Tras lamentar la decisión del gobierno de la República Popular China de ejecutar al colombiano Ismael Enrique Arciniegas, el director de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier Darío Higuera, aseguró que ya se inició el protocolo para repatriar los restos del connacional. En las próximas horas, sus cenizas serán recibidas por el Consulado de Colombia en Guangzhou e inmediatamente, de manera expedita, serán repatriadas al país para ser entregadas a sus familiares en la ciudad de Cali. El alto funcionario resaltó que desde 2006, cuando se capturó en China al primer colombiano con droga, ha venido en aumento el número de connacionales que se arriesgan a ser detenidos por las autoridades de ese país. En China tenemos un total de 163 detenidos por todos los delitos colombianos, de los cuales 146 corresponden al delito de narcotráfico, es decir, el 90%. Entre tanto, hoy se conoció la última conversación entre Ismael Enrique Arciniegas y su hijo en Colombia, Juan José Herrera, minutos antes de su ejecución. Voy a los encuentros con Dios. Para mí este es un diálogo de felicidad, no de tristeza ni alegría. No hay tristeza ni llanto, es de alegría, por todo lo contrario. Con mis familiares que han fallecido, con todos mis amigos, con todas las personas que ya han dejado este mundo, lean a Juan, lean a Pablo en el Nuevo Testamento. Tú quieres tranquilo que deja la guerra, Juan. Tú vives un grupo de vida normal,
Luisa por su trabajo, su tatuaje. Yo te admiro mucho. La vida eterna hay que estudiar, hay que asegurar, hacer obras. Hagan obras, ayuden al prójimo. Claro. Es muy bonito de la vida, que nos recuerden con cariño y con amor. El gobierno le advirtió a los colombianos que piensan viajar con droga al exterior que tengan en cuenta que pueden correr con la misma suerte de Ismael Enrique Arciniegas, pues en 34 países se contempla la pena de muerte para los narcotraficantes. Un grupo de mineros artesanales le ganó un pleito a la multinacional Gran Colombia Gold. La Corte Constitucional falló a favor de pobladores de Marmato y ordenó suspender la explotación minera de esa multinacional hasta que se realice la consulta previa. La Sala Plena de la Corte Constitucional puso fin a 10 años de pleito jurídico entre la multinacional Gran Colombia Gold y los mineros artesanales de Marmato Caldas por la explotación minera que se realiza en el Cerro El Burro. La Corporación Judicial acogió la ponencia que presentó el magistrado Luis Ernesto Vargas a favor de los mineros en cuanto a pedir que se realice una consulta previa para poder realizar la explotación minera en sus territorios. Argumenta que el otorgamiento de un título minero a la empresa canadiense sin esta consulta afecta sus tradiciones culturales. Por su parte, el representante de los mineros artesanales celebró la decisión. Por encima de los intereses económicos de las multinacionales está el derecho al trabajo, está el derecho al sustento diario de miles de marmateños que en la parte alta del cerro donde está la mina, pues donde fue demandada, digamos, estos actos, pues digamos que allí realizan sus labores y sus actividades. Indicó que es un grupo cercano a los 2.000 mineros los que resultarían beneficiados con este fallo. Afirma que el Estado debe hacer mayor presencia en la zona de Marmato. Lo que tiene que hacer además el Estado es volver a la zona, porque el Estado a partir de 2001 se fue de las zonas mineras, se fue de los municipios mineros, dejando en el abandono pues a miles y miles de personas que viven de esta actividad. La Corte hizo un fuerte cuestionamiento a las autoridades ambientales por desconocer al parecer los impactos económicos y sociales que se pueden presentar por entregarse títulos mineros sin la debida consulta. Al respecto, el gobernador encargado de Caldas afirmó que se cumplirá con la orden de la Corte. Es un momento para que el Estado construya unas normas mucho más pensadas para la convivencia de la minería artesanal con la minería artesanal, para la formalización de los mineros y sobre todo para aprovechar y construir un diálogo social. Marmato es un municipio que vive del oro, ya que alrededor de 5.000 familias trabajan en minas a cielo abierto, de ahí que el 80% de su economía dependa de la explotación de ese metal. Entre chiflidos y aplausos se desarrolló hoy en el Consejo de Bogotá, en Cabildo Abierto, la conversación sobre la venta de la empresa de teléfonos ETB. Sindicatos y sectores de la oposición argumentaron que la compañía es rentable y no debe ser privatizada. Por su parte, el alcalde Enrique Peñalosa escuchó las críticas, pero dijo que la decisión de la venta ya está tomada y no tiene reversa. Un candente cabildo abierto por la venta de la ETB demostró la división política que reina en Bogotá. Un enfrentamiento entre algunos asistentes al recinto que no pudieron ingresar y la policía se dio una vez las puertas se cerraron para el evento. Si hay un paro administrativo y es un cabildo abierto, no es para la administración, sino para que el pueblo sea escuchado. Y se le está coartando la posibilidad al pueblo de ser escuchados. El alcalde Enrique Peñalosa sentenció desde un principio que la decisión de vender la empresa no tiene marcha atrás. Por supuesto que es una decisión que ya se tomó. Mi obligación no es atender las necesidades del sindicato, sino las necesidades de los 9 millones de ciudadanos de Bogotá. En medio de chiflidos y gritos de protesta, sindicatos y sectores de oposición exigieron que los concejales y el alcalde detengan la venta de la ETB. Si los concejales no reversan esta medida, nos vamos por la consulta popular, que es vinculante. Cerca de 41 ciudadanos expusieron sus argumentos a favor y en contra de la transacción. Todo este proceso está directamente vinculado en cumplir el proyecto de Peñalosa, de coger la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y la empresa de energía y meterle a Bogotá buses por los próximos 100 años y por todos lados. El ambiente se calentó cuando el presidente de la empresa, Jorge Castellanos, reveló que el costo de la convención de trabajadores de la ETB fue de 62.000 millones de pesos en 2016, de los cuales 351 millones son para carros, viáticos, celulares y hasta viajes de los sindicalistas. La ETB es un magnífico negocio, particularmente para sus sindicatos. Luego empezó la accidentada intervención del alcalde Peñalosa.
El mandatario permaneció calmado pese a los insultos de grueso calibre que algunos asistentes al recinto le gritaron. El distrito explicó que con el dinero que se obtenga de la venta de la ETB se construirán 6 hospitales, 11 colegios, 16 centros de discapacidad y 8 jardines. La educación de nuestros niños es mucho más rentable para la sociedad que la inversión en acciones de cualquier empresa. El fin del cabildo se dio en medio de arengas de quienes apoyan la revocatoria y aplausos de quienes apoyan las políticas de Peñalosa. El desempleo en Colombia reportó un leve descenso durante el primer mes de 2017. Según el DANE, la tasa de desocupación se ubicó en el 11,7%. La tasa nacional de desempleo bajó levemente en el primer mes del año, ubicándose en 11,7%, mientras en el mismo periodo de 2016 registró 11,9%. De acuerdo con la entidad, en enero se generaron más de 89.000 puestos de trabajo. El director del DANE destacó los resultados al señalar que en este mes, por estacionalidad, es la baja demanda para el mercado laboral. La tasa de desempleo se situó en 11.7, el año anterior había sido 11.9 en primer lugar. Y en segundo lugar, se generaron 89.000 empleos más en este enero de 2017, y ese es otro punto relevante a pesar de esa estacionalidad. En el trimestre móvil la tasa se ubica en 9,3%, mientras en los 12 meses registró 9,2%, manteniéndose la cifra en el dígito. La dinámica económica de los meses previos para poder tener toda la producción que se requiere para las demandas de fin de año, pues generan unas dinámicas muy favorables de generación de empleo. Por sectores, la industria, servicios sociales y el sector financiero los que más contribuyeron. La industria está empezando a desarrollar más trabajo hacia la industria nacional, hacia los proveedores nacionales como clientes finales, los usuarios colombianos, y también a la industria grande, empezar a darle soporte a la industria grande reemplazando importaciones. Por ciudades de mayor desempleo fueron Cúcuta, Quibdó y Armenia, y las de menor desocupación fueron Santa Marta, Barranquilla y Bucaramanga. La Organización Mundial de la Salud publicó una lista de bacterias resistentes a los antibióticos. Expertos en la materia aseguran que en Colombia están presentes dichas bacterias y advirtieron que no hay soluciones de fondo para combatir el problema. Las bacterias clasificadas con prioridad crítica son Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacteriaceae, las tres con resistencia a antibióticos como los carbapenémicos. Estas bacterias son fáciles de contraer en las unidades de cuidados intensivos, quemaduras de alto grado e infecciones urinarias. Ya son resistentes a prácticamente todos los antibióticos conocidos. Si nos quedamos sin ese antibiótico, pues nos quedamos sin nada y vamos a volver a la era preantibiótica, en donde uno se podía morir de una neumonía, o de una raspadura en un brazo que se infecta, o de una apendicitis. El uso inadecuado e indiscriminado de los antibióticos está generando un aumento en la resistencia de las bacterias a estos medicamentos. El mal uso que se hace de los antibióticos selecciona resistencia bacteriana. Y por otra parte, es común en nuestros países, sobre todo latinoamericanos, que la gente pueda comprar cualquier medicamento en la farmacia y autoformularlo. Y el farmacéutico formula antibióticos también. Según el infectólogo Guillermo Prada, fundador de la Asociación Colombiana de Infectología, falta restricción al uso de los antibióticos. Esto es un problema de salud pública gravísimo, al que no le estamos poniendo la debida atención, ni se están ejerciendo los controles adecuados que implica restringir el uso de ciertos antibióticos que desafortunadamente no en todas partes se restringen, para que esos antibióticos no se usen de la manera desaforada como se están usando en este momento. Eso es, ahorremos, guardemos, porque la reserva que nos queda es muy pequeña. Aunque la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a la generación de nuevos medicamentos, Colombia, por ejemplo, no parece estar listo para esto. Un informe del Grupo para el Control de la Resistencia Bacteriana de Bogotá señala que, por ejemplo, bacterias tan comunes como la Escherichia coli aumentó su resistencia de 2014 a 2015 en un 14%. Los esperamos a las 8:30 con la emisión internacional. Siga con nosotros, siga en Canal 1. Feliz noche.